Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, ya saben, este espacio de tertulia, de debate, con el que cada lunes PTV Málaga abre una ventana hacia todos ustedes, inaugurando su programación en directo. Muchos temas de actualidad que tenemos por delante, 1 hora y media en directo hasta las 7:30 de la tarde para debatir, para reflexionar con todos ustedes y con nuestros colaboradores habituales que saludo ya a continuación. Rosario Luque, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Buenas tardes, encantada de veros. Saludamos también, es un placer contar en un programa más con José Enrique Lara. José Enrique, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y bienvenido, bien hallado. Y encantado, por supuesto, también, como no puede ser de otra manera, de contar esta tarde con la asistencia de Ángel Nozal. Ángel, bienvenido, muy buenas tardes. Muchísimas gracias y saludos a todos. Pues con ellos vamos a compartir, como les decía, esta hora y media de reflexión, pero antes tengo que anunciarles, o decirles, mejor dicho, una cosa muy importante. Si son clientes de PTV Telecom, ya saben que disfrutan de nuestro servicio sin permanencia y con una atención directa de manera gratuita a las 24 horas del día. Algo muy importante lo que les estoy diciendo. Pues bien, seguramente esto también lo querrán para sus amigos, para sus allegados y para sus conocidos. Les estoy hablando del Plan Amistad, un servicio que tienen a su disposición con un amplio catálogo de productos. Si nos traen, si nos presentan algún amigo para que contrate cualquiera de nuestros servicios, lo pueden hacer llamando al teléfono gratuito 1650, porque seguro que no se van a arrepentir. Empezamos enseguida a debatir, pero antes un pequeñito paso a la publicidad y ya estamos de vuelta. Tengo que decirles también, antes de continuar, que si están cansados de ir de canal en canal, de estar con el mando a distancia en la mano y no encontrar ninguna película, ninguna serie o ningún documental que les apetezca, también saben que gracias a esta casa, PTV Telecom, tienen a su disposición la aplicación gratuita Zapi TV, que pueden instalar en cualquiera de sus dispositivos móviles. Y no solamente para ustedes, sino también para toda la familia, porque también les presentamos el servicio Zapi Kids, también gratuito para todos nuestros clientes. Ya saben, lo pueden contratar llamando al teléfono 1650 y desde luego que no se van a arrepentir, porque ya saben que quieren disfrutar y tienen derecho a disfrutar de nuestros servicios. He hecho este apunte interesante, si os parece comenzamos ya a debatir, porque como decía tenemos muchos temas para tratar y vamos a empezar, si os parece, hablando de la actualidad local de la Casa Invisible. La pasada semana, el día 13, hubo una reunión entre el Ayuntamiento y el colectivo que gestiona este espacio cultural con el alcalde, el Ayuntamiento, que la aplazó hasta el pasado viernes, cuando ya pues tuvo lugar el segundo encuentro. No parece que se ha llegado todavía a nada en claro, pero en principio parece que tanto el Ayuntamiento como la Fundación de los Comunes, pues en principio están dispuestos a negociar. El Ayuntamiento sigue con la idea de que hay que rehabilitar el edificio y parece que abre una posibilidad a que se haga compartiéndolo con el uso cultural, pero eso sí, el Ayuntamiento pues pone como premisa indispensable que comparta el uso cultural con otros colectivos, que no sea el único colectivo que lo gestione. Noelia Losada, la concejala de Ciudadanos y que lleva el tema de culturas, es totalmente inflexible y ella pues aboga pues por vaciar el edificio, porque desalojarlo pues sin contemplaciones para que tenga un uso totalmente municipal. Es un tema que ya hemos hablado, pero bueno, que vuelve a estar de actualidad y que desde luego pues merece la pena solucionarse. Rosario, empezamos por ti si te parece, adelante. Muy bien. Bueno, nosotras empezar diciendo que nos alegramos del acercamiento que ha habido entre el Ayuntamiento y los grupos que gestionan la Casa Invisible. Nosotras creemos que es una postura inteligente por parte del alcalde de Málaga acercarse y también intentar empatizar con esos colectivos y con esa casa de uso cívico-cultural que representa la sensibilidad de colectivos y de grupos malagueños que la utilizan y que están de acuerdo con ese uso y disfrute de esta propiedad y con esta gestión que se está haciendo. Es decir, que la Casa Invisible tiene una gestión bastante buena desde el punto de vista cultural que estamos analizando. Cada vez que a los que nos gusta y a las que nos gusta vamos allí, disfrutamos de los espectáculos, de las nuevas ideas, de las nuevas propuestas culturales que allí se hacen, y nos parece que es necesario llegar a un acuerdo pues con esos colectivos lo más respetuoso posible con ellos y con el uso que se le está dando.
Teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de gente en Málaga que ha manifestado su apoyo a este tipo de gestión y al uso y a mantener la tradición que tiene la Casa Invisible, de hecho, normalmente hay manifestaciones, bastante apoyo colectivo y social de parte de la ciudad a esa gestión, pues, como decía don Paco de la Torre, debe intentar gobernar para todas las sensibilidades que agrupan la ciudad, y lo más inteligente, según nuestro punto de vista, sería pues adaptarse a esa sensibilidad que existe, que también existe en la ciudad, junto con otras tendencias que son más de corte neoliberal. El plan de rehabilitación, hombre, si se ve que es un edificio que necesita rehabilitación, que se haga, pero siempre, según nuestro punto de vista, contando con ese colectivo que gestiona la Casa Invisible en estos momentos, siendo respetuoso con ellos. Y bueno, creemos que la inversión pública está para eso, está igual que está para otros usos colectivos y disfrute de la ciudad, de todas las malagueñas y los malagueños. En este caso, como tiene un gran atractivo cultural para la ciudad, de hecho también hay gente de fuera que venimos a la ciudad a disfrutar de ese espacio, pues creo que la inversión pública en ese tipo de espacios también es necesario. Muy en contra también del proceso de gentrificación, además, que sufren los centros y que nos lleva a la especulación urbanística atroz de esos centros, encareciendo muchísimo el precio de la vivienda en esa zona, la dificultad de acceso. Entonces, que haya espacio no solamente para esos intereses económicos, políticos y demás, sino también para otras sensibilidades de la ciudad, nos parece lo correcto. Y me parece muy desacertada la postura de Ciudadanos con su portavoz, Noelia Losada, en este sentido. Me parece de muy poca sensibilidad hacia esa ciudadanía malagueña que reclama este espacio, y nosotros nos alejamos totalmente de la postura de un grupo político como Ciudadanos. José Enrique. Bueno, La opinión. me toca discrepar un poco. Evidentemente, todos estamos a favor de la cultura, nadie puede decir que no esté a favor de la cultura, pero sí es cierto que es un edificio que lleva ocupado una década y media, que a los malagueños ya de entrada nos ha costado 4 millones de euros, y que cualquier ciudadano, cualquier asociación tiene el mismo derecho que los que están dentro, es decir, se premia al ocupa. Podríamos sacar como premisa, yo lo ocupo y ahora, venga, vamos a arreglarlo. Noelia creo que está acertada en este caso, porque si hace falta una rehabilitación y hay un peligro, pues habrá que rehabilitarlo. ¿Con qué dinero? Pues a lo mejor lo que se debe hacer es desalojar y optar a que cualquiera pueda pedir ese espacio y explotarlo ellos. Las condiciones del ayuntamiento es el uso compartido, es decir, que tampoco yo estoy muy descaminado. Tú te quedas, pero se puede usar por otros colectivos, por otras asociaciones. El alcalde debe hacer cumplir la ley. El desalojo es del 2018. Y además la premisa que están poniendo los ocupas, porque al final no olvidemos que son ocupas, por mucha asociación y por mucha historia, se han metido en un sitio que no es suyo, y los vamos a premiar. El alcalde quiere premiarlo en cierto sentido, ¿no? Ellos la primera premisa que ponen es que se retire el tema de la denuncia de desalojo, con lo cual están jugando con ventaja. Yo preguntaría en voz alta, ¿qué se premia? ¿El ocupa? ¿El alcalde está a favor de que se ocupen viviendas locales? Porque el mismo derecho tiene cualquiera que esta asociación, por mucha asociación y por mucha labor que estén dando. Cualquier asociación tiene el mismo derecho de decir que quiere ese local o esa vivienda. Ángel, ¿cómo lo ves? Bueno, yo fui alcalde 4 años y no me gustaría tenerme que ver en una situación como esta, en la que la razón y el corazón no van a coincidir, ¿no? Efectivamente, la ley hay que cumplirla y hacerla cumplir. Sed lex dura lex. Efectivamente, la ley tiene que ser tan inflexible ante casos sociales que después de un montón de años, porque son casi 14 o 15 años los que llevan estas personas ocupando un edificio que estaba vacío y abandonado, se les debe tratar como si hubieran entrado ayer, según la ley, y para eso tienen que ser los jueces los que lo dictaminen, pues sí, ¿no? Pero me acuerdo de ejemplos como el de Sheriff de Nottingham, ¿no? De Robin Hood,
que repartía entre la gente con menos posibilidades aquellas riquezas de los que las tenían por otras circunstancias. Ese es un edificio público, es de todos, y efectivamente algún tipo de concurso tiene que haber. Para la restauración hace falta desalojarlo, no se puede desalojar con gente dentro. Y que tiene que salir a concurso es un hecho. Ahora, el concurso puede tener en cuenta las actividades que se desarrollan ahí, la alarma social que puede despertar de que se desaparezca un movimiento sociocultural arraigado, 14 o 15 años es de mucho arraigo, mucha gente que nos esté viendo igual ni había nacido, si había nacido todavía no sabía leer y escribir, y hay que tener muy en cuenta el arraigo, lo social y las circunstancias sobrevenidas en tantísimos años. Repito que tiene que ver mucho aquí el que hayan pasado tantos años hasta que haya habido una sentencia y que se haya producido una situación de que ahí no hay gente viviendo, ahí hay gente llevando a cabo actividades culturales y actividades sociales. Es decir, no se ve que haya un lucro por parte de las personas, un lucro directo. Nos vamos al positivismo puro y duro, concurso público, desalojo automático, pero ¿estamos aquí para ser tan duros cuando existen unas circunstancias que desde el punto de la experiencia, desde el punto de vista social, hay que tener o habría que tener en cuenta? Pienso que el alcalde está acertado a la hora de ser salomónico y de querer hacer las cosas bien dentro de la ley, pero teniendo en cuenta lo que hay por el tiempo que ha tardado la ley en tomar una decisión. No sé si queréis añadir algo, pero tengo que deciros también algo importante a nuestra audiencia, y es que desde luego somos incomparables. Si no han tenido la oportunidad de comprobarlo, yo les animo a que lo hagan, porque fíjense la oferta tan interesante que les voy a presentar, nada más y nada menos que 1 giga de fibra más Zappy TV por 19,95 € al mes. Pero ahí no queda la cosa, porque como les digo, somos incomparables. Pueden añadir otra línea más por tan solo 5,95 € al mes. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues cualquier información que quieran de nuestra empresa, ya saben, tienen el teléfono gratuito 1650 a su disposición. Atención personalizada, siempre una persona al otro lado del teléfono y las 24 horas del día durante los 7 días a la semana. Por lo tanto, ya saben, incomparables aquí en PTV Telecom. Vamos a continuar enseguida, pero antes un pequeño paso a la publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta, recordamos de la Casa Invisible, y José Enrique nos pedía la palabra, que quería apuntar algo. Adelante, José Enrique. Sí, creo que la sentencia es del 18, es decir, ya han pasado 4 años para que lo hubieran desalojado. ¿Se toma esta medida cara a las elecciones próximas, buscando votos? Podríamos pensar en que el alcalde está incumpliendo una sentencia. Simplemente, es decir, que no es que la justicia ha sido lenta, la justicia es lenta siempre, por sistema, pero lleva 4 años pendiente de ese desalojo. Dejamos la pregunta en el aire, Ángel, o la contestamos. Se pidió aclaración de sentencia, y la aclaración de sentencia puede tardar tanto como la sentencia. Pongo un ejemplo: Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental, 11 municipios importantísimos en la provincia: Marbella, Estepona, Mija, Fuengirola. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2018, en agosto, que tiene que haber 2 representantes por municipio. En total 22, y todavía hay 49 porque estamos para arriba y para abajo con las interpretaciones de la sentencia. ¿Y quién tiene que tomar la decisión? Si el presidente, si el secretario, si en fin. Es que la ley es complicadita. Bueno, a ver si lo arreglamos, ¿no? De aquí a mayo. Continuamos hablando de otro asunto, si os parece, también importante, como es el tema de la vivienda. Se trata de algo que es muy recurrente, que lo tratamos prácticamente en una tertulia así y en otra también, porque es algo que nos preocupa a todos, que hace años preocupaba a los jóvenes, pero ya preocupa, yo creo que a gente de todas las edades, el acceso a la vivienda y el mantenimiento a una vivienda. Tanto es así que de nuevo pues el asunto se ha vuelto a debatir en los foros municipales, y es que Málaga, conocíamos la noticia hace algún par de semanas, que es una de las ciudades más caras, o continúa siendo, mejor dicho, una de las ciudades más caras para alquilar
o para comprar. Tanto es así que el Partido Socialista ya ha puesto sobre la mesa muchísimas medidas, y la última, por ejemplo, era declarar la ciudad de Málaga como una ciudad tensionada y también ofrecer bonificaciones en el ICIO y en el IBI, en estos dos impuestos, a los propietarios que tuviesen viviendas vacías y que decidan ponerlos a disposición de los malagueños. Lo cierto es que es un tema que, como les decía, preocupa, y es que Málaga, pues fíjense, la segunda capital donde más ha crecido los precios de alquiler y de venta. La inflación ha subido pues por encima del 60% y en muchos casos pues se hace imposible el acceso a una vivienda, no solamente en venta, sino, como les decía, de alquiler. La cuestión es ¿esto debía regularse? ¿Tiene el ayuntamiento, pensáis, realmente instrumentos o herramientas en su mano para intervenir en el precio de la vivienda? Y si se debía intervenir o no en el precio de la vivienda, si debe llegar un momento en el que a esto se le ponga techo, o realmente pensáis que cada propietario pues puede decidir, o es libre de decidir lo que pide por el alquiler o no de su vivienda. José Enrique, era tu turno, empezamos por ti, adelante. Bueno, está claro que existe un problema, es un gran problema tanto de alquiler como de compra. Si observamos un poco Málaga, Málaga se está convirtiendo en una ciudad para personas que no son de Málaga. Tal vez creo que el problema se puede ver acrecentado por culpa de la ciudad que el alcalde quiere que tengamos. Una ciudad muy pensada para personas de fuera, no para personas de dentro, ¿no? A mí lo que diga el PSOE, cuando lo pudo hacer no lo hizo, y ahora es más fácil quejarse desde la retaguardia y dar ideas que ellos podían haber puesto en práctica tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. No hicieron nada y ahora vienen sacando pecho, como es usual en ellos, ¿no? Ellos dicen de bajar impuestos. Bueno, pues que se lo aplique al gobierno central, que cada vez nos tiene más ahogados con más impuestos, que ya no sabemos qué impuestos van a sacarse para poder seguir estando donde están. Yo no creo que la solución sea delimitar los precios. Afortunadamente no vivimos en un país comunista, es decir, los propietarios que tienen viviendas son libres de disponer de ellas. De la forma que ellos consideren oportuno, son suyas, no lo olvidemos. Nadie puede decirle a un señor lo que puede o lo que no puede hacer con su propiedad. Lo que sí podemos es, o lo que sí pueden los políticos es ayudar en el tema del alquiler a esas personas que quieren, que tienen vivienda, es decir, bonificándola de alguna forma, ayudándole en casos de impago, que un desahucio por impago sea rápido. No olvidemos que hay muchas personas que no quieren alquilar su vivienda porque después se la encuentran destrozada y encima no han cobrado, ¿no? Hay un problema, que es que el suelo ya de por sí es muy caro y cuando empiezas a construir pues se va encareciendo. Bosch dijo una vez que todo suelo que por interés público no fuese necesario debía ser urbanizable. Creo que es una medida acertada. El suelo que no sea de interés público para determinada cosa debe de ser urbanizable, con lo cual bajaremos el precio del suelo, abarataremos esos costos y a la hora de vender también serán más baratos. Y la Junta debe de fomentar y desarrollar una colaboración pública-privada para la construcción, la gestión de viviendas, tanto en régimen de alquiler como en régimen de venta. ¿Por qué no se hacen más viviendas de protección oficial? Pues porque los promotores no tienen claro que al final esas viviendas se vendan y puedan cobrarlas. Entonces tienen que tener una garantía de que si hacen viviendas de protección oficial, pues que al final ellos la van a cobrar. Y deben de tener, yo insisto, ventajas fiscales las personas que alquilen sus viviendas y ayudas a las personas, es decir, hay una propuesta ahora que salió en el 21, una proposición no de ley que propuso Vox y que no fue un acuerdo de pacto en el 21 con la Junta, con el PP, donde se decía que la Junta de Andalucía iba a ayudar con un 15% a
en la hipoteca de personas menores de 35 años. Ahora parece ser que el PP ha retomado eso. Bueno, pues mira, son medidas que necesitamos para que las viviendas puedan salir adelante y puedan emanciparse la gente joven, y no tan joven ya. Ángel, ¿cómo ves el tema de la vivienda? No es solamente Málaga capital, es toda la zona costera la que sufre. Tendría que explicar el PSOE un poco lo que es tensionar, ¿no? Todo el suelo pendiente de construir en Málaga capital y en los municipios costeros, desde Manilva hasta Nerja, son susceptibles de un aprovechamiento económico importantísimo. La gente, inversores de todas partes, compran lo que ellos llaman pastillas. El suelo ha dejado de ser solo para construir casas, para ser pastillas, para vender no solamente a gente en vivienda de segunda ocupación, que es un ahorro. Si tú llevas el dinero al banco o vas a la bolsa, probablemente pierdas dinero. Si inviertes en un municipio costero, en la Costa del Sol, sea la oriental o la occidental o la capital, seguro que al final de los años vas a conseguir venderlo por mucho más de lo que lo compraste. Entonces hay una especulación. Ante esa especulación y ante ese encarecimiento del suelo que consiguió que en municipios como Estepona o como Mijas haya más de 4.000 viviendas ilegales, irregulares, construidas en cualquier sitio, a veces en suelo rústico, sin agua corriente, sin electricidad y, lo peor de todo, sin saneamiento. Bueno, pues tanto la ley del suelo como la LOA de entonces, como la lista, que es la nueva ley del suelo andaluza, la ley de impulso a la sostenibilidad del territorio andaluz, prevén que en cualquier nueva promoción que se vaya a hacer, cualquier nuevo plan parcial de ordenación urbana, el 30% de las construcciones tienen que ser VPO. Yo pienso que una de las salidas es por la VPO y que cuando haya especuladores que no construyen las parcelas VPO, hay que buscar la fórmula, sea Junta, sea Ayuntamiento o ambos, para expropiar esas pastillas, ese suelo, y construir VPOs, porque es la manera de conseguir que la gente local pueda conseguir viviendas a precio no especulativo para vender a gente que viene a segunda ocupación o a gente que viene a vivir a la provincia de Málaga, porque es cierto que Málaga está de moda y hay mucha gente que se viene a vivir por el clima y porque se teletrabaja, hay muchísima gente de Escandinavia sobre todo. Y otra fórmula, y lo ha apuntado José Enrique, es que hay muchísimas viviendas no ocupadas en el sentido de que no se alquilan. ¿Pero por qué no se alquilan? Por el miedo que tiene el propietario a no cobrar el alquiler. Y ahora resulta que no solamente no cobras el alquiler, pero tienes que pagar el agua, tienes que pagar la electricidad, la luz, y tienes que pagar la comunidad de propietarios. Y como se te ocurra no pagar la electricidad o el agua, y venga Endesa o Acosol o la empresa, en el caso de Málaga, en Mavesa, si vas y te cortan el agua, el inquilino te puede denunciar, aunque no te pague el alquiler. Si el legislador cambia esa absurdidad y alguien que ocupa legalmente mi propiedad a cambio de un alquiler no me paga, es como si no pago al metro, o si no pago el autobús, o si no pago la electricidad. Me tengo que ir, porque esa sería una manera de abrir el mercado. El Estado intentó que muchísima gente pusiera sus propiedades en manos del Estado y que ellos cobraban el alquiler. Fracasó. ¿Por qué? Porque no nos fiamos del Estado casi ninguno, de este y del que venga, ¿no? Y por ahí andan los tiros. Es decir, obliga al que alquila a que pague y que si no paga se vaya, y obliga a los especuladores o a los ayuntamientos y a la Junta a expropiar todas esas parcelas, que son miles y miles en toda la provincia, para poder hacer VPOs para la gente local. El punto de que sea Málaga capital solo, bueno, mi especialidad es Mijas, somos 91.000 habitantes en Mijas, 91.000, de los cuales autóctonos nacidos en Mijas son 8.000. Es decir, es un 10%, menos de un 10% de la población. Esta es nuestra Málaga de hoy. Algunos llevamos 42 años, como yo, pero otros llevan mucho menos. Y eso no hay quien lo pare, no lo va a parar nadie. Ni poniendo fronteras al campo, que es imposible porque el que quiere comprar lo va a hacer, el que quiere alquilar lo va a hacer, y siempre va a repercutir en el precio del autóctono. ¿Al autóctono cómo le protejo? Con viviendas de protección oficial y con alquileres de protección oficial. Es una figura nueva que me atrevo a decir. Alquiler de protección oficial. Tienes derecho a este precio, pero tienes obligación de pagar. Si las cosas van por ahí, yo pienso que podremos resolverlo. Tampoco podemos permitir miles y miles de viviendas irregulares, destrozando el campo, destrozando el medio ambiente y destrozando el patrimonio urbanístico que tiene todo municipio. Rosario, a ver, bueno, si estamos de acuerdo o no. Coincido con los compañeros en algunos puntos, como que este problema no se trata solo de una estrategia municipal,
Es una estrategia que engloba a todos los gobiernos nacional, autonómico y municipales. Y en cuanto al PSOE, que es el que hace la propuesta aquí en Málaga Capital, le diría que es que cuando legisla a nivel nacional también, a nivel autonómico y a nivel municipal, tiene que hacer política de vivienda, que no lo está haciendo. En referencia al Gobierno central, en el que actualmente el presidente es Pedro Sánchez, ¿no? Debe garantizar desde las instituciones nacionales el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, que dice que todas las españolas y todos los españoles tenemos derecho al acceso de una vivienda digna. El problema además viene más de fondo y todos los que muchas veces protestan están implicados, porque esto es una estrategia global. No solamente es culpa del neoliberalismo abstracto, sino de los que practican esa política neoliberal. Y Málaga, como ciudad centrada principalmente en sus sectores económicos punteros, en la construcción y en el turismo, pues depende mucho de estos dos sectores y además eso genera problemas y encarecimiento muy grave de la vivienda y además unos empleos precarios con unas condiciones laborales no muy buenas que todavía dificulta más el acceso a la vivienda, porque no olvidemos, no solamente es el problema el alto precio de la vivienda en Málaga, sino también las condiciones laborales y de vida de los malagueños y de las malagueñas para poder acceder a esa vivienda. Decían los compañeros que es que estas viviendas están hechas muchas veces y pensadas para ser adquiridas por los de fuera y que las malagueñas y los malagueños al final nos tenemos que ver abocados a las viviendas de VPO. Efectivamente, porque la política que rinde en nuestros municipios, encabezada por el Partido Popular, es la política de la especulación con el suelo y con la vivienda. Y entonces, pues, resulta que el nivel de vida de nosotros y de nosotros, que al final terminamos siendo mano de obra barata, no está para esos edificios de lujo que se construyen en nuestros municipios. Pongo, por ejemplo, mi pueblo, ¿no? Estepona. Los planes parciales, la mayoría de los planes parciales que se hacen sobre el PGU del 94 andaluz son planes parciales para construir vivienda privada y además muchas veces viviendas de lujo, urbanizaciones de lujo. Entonces, ¿qué nos pasa a las esteponeras y a los esteponeros? Que no tenemos acceso a esa vivienda, que son urbanizaciones muy bonitas, pero nosotros nos hemos condenado a vivir en el extrarradio, a irnos a Sabinilla o a no poder tener ese acceso a la vivienda, que es un derecho, como yo decía, constitucional de todas y de todos. Entonces, si hay gente que enfoca ese esfuerzo solamente en ese sector, porque además se beneficia de ello, con constructores y demás que también participan de esos negocios, que a mí me parece muy bien, pero siempre de una manera sostenible, porque hay que proteger a todo el mundo, a la ciudadana y a los ciudadanos, porque es un derecho nuestro que tenemos. Recordemos que en la provincia de Málaga, además, se ha encarecido un 10% el precio de la vivienda en las áreas metropolitanas. En las áreas de la Costa del Sol, por ejemplo, en la zona en la que yo vivo, hasta un 20%. Y nos dijeron hace unos años, cuando estalló la burbuja del 2007, que apostáramos en vez de por comprarnos un piso, porque la culpa la teníamos nosotros encima, por vivir por encima de nuestras posibilidades, nos dijeron alquilar. ¿Qué es lo que pasa? Que empezamos a alquilar, pero como el mercado se centra ahí, las viviendas en alquiler están aumentando ahora mismo, por ejemplo, un 17%. Es que tampoco podemos acceder a eso. Por eso yo siempre propongo, con un espíritu constructivo que nos beneficia a todas y a todos, porque el crecimiento económico global al final nos beneficia a todas, a compradores, a vendedores. Claro, también hay que manejar el mercado. Tampoco podemos desproteger a los que tienen pisos que alquilan o venden, porque al final se quedan también, se pueden perjudicar, que yo admito que es un tema muy complicado. Entonces necesita un cambio de estrategia política, un cambio de planteamientos para no especular tanto con el suelo, invertir desde los municipios en la diversificación económica, en los sectores públicos que crean ambos empleos de calidad, que nos podrán, a los ciudadanos y a las ciudadanas, pues tener un salario adecuado para poder pagarnos la vivienda. Y aparte de eso, bueno, pues diversificar la economía, hacerla más fuerte y hacer ya directamente planes específicos de vivienda. Teniendo en cuenta esta problemática, hay que invertir en nuestros municipios en eso, en vivienda de protección oficial, en parques de viviendas de alquiler, que es lo que existe, que se puede hacer perfectamente. También tenemos que intentar llegar a acuerdos con ciertas entidades, que eso se puede hacer a nivel estatal para que no se abuse tanto, porque además el tema del Euribor, la evolución de los intereses y demás, nos ahoga. El Gobierno central puede tomar medidas. De hecho, si estamos hablando de un bien de primera necesidad y de un derecho constitucional, puede y debe hacerlo. Que repito que el PSOE no ha sido valiente a nivel nacional y debe de hacerlo.
Y además, bueno, lo que yo decía, ¿no? Apostar por un cambio de modelo urbanístico en nuestras ciudades, empezando por Málaga, que es la capital y que más sufre ese tema. Recordemos además que en Málaga capital es muy importante el mercado del alquiler, no solamente para los jóvenes y las jóvenes de aquí, sino, por ejemplo, la gente de fuera que viene a estudiar aquí. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que parte del crecimiento de la ciudad son esos jóvenes que vienen a la ciudad a estudiar y que necesitan una vivienda. Entonces, pues hay que intentar hacer una política municipal para facilitar ese acceso. Tenemos una nueva generación de jóvenes al que le tenemos un panorama muy duro, ¿no? Tienen unas condiciones laborales muy duras y encima no van a poder acceder a la vivienda con las circunstancias en las que estamos. Por lo tanto, esto es una inversión de presente y de futuro para hacer a nuestras ciudades pues, sostenibles, ¿no? ¿Algo más, Ángel o José Enrique, respecto a la vivienda o avanzamos de asunto? Mientras que se siga especulando y el terreno no esté liberado, pasará esto. Habrá poco terreno, el terreno será caro y después lo que ha dicho Ángel de la construcción de vivienda VPO en las pastillas y tal, es la solución. El problema es que no hay constructores que quieran meterse en ese tinglado porque saben que se le quedan colgadas en muchos de los casos. Entonces, por eso es la idea de una colaboración entre público y privada que asegure que ese constructor que va a invertir ahí, por lo menos va a cubrir sus gastos. Al constructor no le dan crédito los bancos porque para luego subrogar las hipotecas a la gente que compre, Claro. porque se hacen plataformas antihipotecas y el banco no te da el dinero. Entonces, por eso pienso que tiene que ser, en este caso, el Estado, la Junta y los ayuntamientos los que construyan todas esas VPOs que necesitan. Cuando hablo de VPOs no estoy pensando en el sistema de casas grises soviéticas, ¿eh? Estoy pensando claro. en casas que tengan la misma definición y el mismo sol y los mismos ascensores y las mismas amplitudes. Un VPO pueden ser 90 metros más. Usted dedica lo mismo que yo y sabes que hay VPO que son una envidia por dentro. Muy digna, pero hay otras muy soviéticas. Efectivamente. Sí, eso suele pasar porque normalmente las viviendas de VPO que se construyen pues parece, después que también cuestan dinero, ¿eh? No nos olvidemos. Una última promoción, disculpa, en Teatino salía por 220.000 euros la vivienda de protección oficial más barata, ¿eh? Altísimo. Y ahí en Eso es un precio excesivamente elevado para ser de protección oficial, claro. Y ahí en Estepona, una de las urbanizaciones que hicieron de VPO no tenía ni balcón en las casas. Es decir, que no nos olvidemos que estamos condenando a la gente del pueblo a vivir en casa de segunda categoría y después todo el pueblo construido con urbanizaciones de lujo a la que nosotros no podemos acceder. Hay que replantearse el modelo urbanístico que tenemos. Hay que replanteárselo y eso se debe hacer a nivel legislativo. Sí. Bueno, hoy es 23 de enero, 4 meses prácticamente para las próximas elecciones del 28 de mayo. Los partidos iban a decir que han empezado ya a calentar la maquinaria, pero no es así porque ya llevan un tiempo los partidos funcionando de cara a esta cita tan importante del próximo 28 de mayo. Algunos dicen que va a ser un preludio, ¿no?, de lo que pueda pasar en diciembre en las elecciones generales. Lo cierto es que los partidos pues ya están trabajando a pleno rendimiento. Este fin de semana, por ejemplo, el Partido Popular pues ha nombrado a los candidatos de los municipios mayores de 20.000 habitantes. El Partido Socialista también lo hacía, Izquierda Unida y la coalición también definía a los candidatos de los municipios, porque hablamos siempre de la capital, pero hay municipios muy importantes, los que tienen la provincia de Málaga, donde también sus vecinos pues se juegan el futuro, ¿no?, con estas elecciones municipales. Conocemos, en el caso de la capital, pues conocemos ya pues a los candidatos. No hay grandes sorpresas. Francisco de la Torre se vuelve a presentar, Dani Pérez por el Partido Socialista, Noelia Losada continúa por Ciudadanos, la coalición de por Andalucía Málaga, pues integrada por esos 4 partidos que hemos hablado ya en muchas ocasiones, la encabeza Remedios Ramos. Uno de los últimos, hace un par de semanas, pues Antonio Alcázar por Vox. En fin, de manera rápida, pues quiero que valoréis este inicio de año y sobre todo, pues bueno, cómo veis o cómo vaticináis pues la importancia, ¿no?, de los próximos meses que quedan de aquí al próximo 28 de mayo. Ángel, empezamos ahora por ti, adelante. Son municipales, el efecto alcalde, el efecto candidato tiene muchísimo peso. No se puede extrapolar, ni mucho menos al 100%, el resultado de las elecciones que tuvimos en el mes de junio, apenas hace 7 meses, y eso lo sabemos todos, ¿no? Por el efecto la persona. Y es bueno de que haya un efecto la persona, porque tu municipio
trasciende, es donde desarrollas tu vida cotidiana, claro. es tu metro cuadrado, el metro cuadrado de tus problemas, ¿no? Desde la seguridad a la limpieza y a los colegios, a las VPO, todo esto. Entonces, ese efecto está ahí. Claro, cada partido presenta a quien mejor representa a la ideología del propio partido dentro de sus cuadros, ¿no? Hay mucha renovación en algunos partidos, en otros menos, pero claro, eso va en función también del peso específico que tenga. El efecto persona tiene mucho que ver. Por eso algunas personas con una cierta edad ya, entre las que me incluyo, pues no son tan fáciles y eso no es bueno, ¿no? Uno tiene que ir buscando, porque cuando llega la edad de jubilarse uno debería jubilarse, ¿no? Pero hay gente que es muy difícil de sustituir. De sustituir a Paco de la Torre es una encomienda realmente difícil, ¿no? Porque el tirón que tiene como persona es extraordinario. Y por eso Paco, a pesar de sus 80 años cumplidos en diciembre, ha sido indiscutible, es indiscutido dentro del partido. Me imagino que los demás partidos también quieren repetir candidatos, porque una cosa muy importante en las elecciones municipales y en la gestión municipal es la experiencia. Está muy bien tener nuevas ideas y está muy bien tener renovación, pero los partidos tienen que tener también una cierta homogeneidad en el trabajo que se ha venido desarrollando durante muchos años. La ruptura no es buena dentro de los propios partidos. La ruptura política la pueden producir los ciudadanos, que al fin y a la postre son los que van a decir quién. Pero dentro de los partidos hay que tener una cierta continuidad dentro de una evolución natural, porque hay que adaptarse a la marea, hay que adaptarse a los nuevos tiempos, a la corriente. Hablábamos hace un minuto de las VPO. Yo pienso que hace 30 años no hubiéramos hablado así, y hoy estamos prácticamente todos de acuerdo en que algo hay que hacer, porque las cosas no pueden continuar así. Rosario, ¿cómo ves la carrera de aquí al 28M? Pues la verdad es que la veo muy bien. Para todos y todas las que nos dedicamos a la política es emocionante participar en una campaña electoral y participar un poco en la política que te permite transformar la vida de los demás, ¿no? Yo, como mi concepto además de política es aquel que se dedica a gestionar las cosas de bien público por el interés general, por el bien común, pues creo que debemos hacer de la política un arte. Tenemos la responsabilidad de ilusionar a la gente. Además, la política municipalista, para mi gusto, para mi punto de vista, es la más bonita, ¿no? Porque es la que te permite luchar por tu tierra, por tus barrios, por tus vecinos. Además, te permite escuchar, ¿no?, a pie de calle a tus vecinos y a tus vecinas, aunque te presentes en un municipio diferente, pero bueno, estás ahí, ¿no?, al pie del cañón. Como decía el compañero Ángel, es muy importante el candidato. Siempre se dice, ¿no?, que muchas veces en las elecciones municipales se vota más a la persona que al partido. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de ilusionar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, y darles soluciones a sus problemas reales, defender nuestra tierra, nuestra sierra, nuestras playas, etcétera, ¿no? Entonces, como yo creo en ese concepto de política ilusionante y bonita, y tratar de hacerlo así, aunque no es fácil, porque la política es muy difícil, creo que nos tenemos que responsabilizar en hacer una campaña limpia, centrarnos en nuestras propuestas, respetar a los que se presentan, desearle toda la suerte del mundo a todos los candidatos y candidatas que concurren a estas elecciones municipales, y centrarnos en nuestras propuestas. También invitaría a la ciudadanía a que leyera los programas electorales de los partidos, porque muchas veces, bueno, se dejan llevar por lo que sale en las noticias, que suele ser lo más polémico, lo más llamativo, pero para votar hay que hacer una responsabilidad, un uso de la responsabilidad política y ciudadana, y hay que informarse y votar con conocimiento de causa, también para después pedirnos cuenta a las políticas y a los políticos de lo que estamos haciendo. Y bueno, espero que en mayo no gane nuevamente la abstención y seamos capaces de ilusionar a la gente. Dicho esto, bueno, me voy a centrar un poco en la candidatura de Málaga, que es la que conocemos más a día de hoy, aunque en otros municipios ya se están manifestando los posibles candidatos y candidatas. Como decía, desearles lo mejor a todos los que se presentan, a Paco de la Torre, que repite, a Noelia Losada, a Antonio Alcázar, a Nicolás Seguiglia, perdón, por Unidas Podemos, que antes creo que Sí. no lo dije en la enumeración, pero lo teníamos preparado. ¿Cómo lo Sí, estamos a viendo? Nico, yo lo conozco personalmente, a Nico y a su equipo, que está ahora mismo saliendo en pantalla, les deseo lo mejor. Son gente muy válida, muy feminista, muy ecologista, muy luchadora, les deseo lo mejor, pero evidentemente para mí la mejor opción para Málaga Capital es la coalición que se ha formado por parte de Izquierda Unida, Más País Málaga, ECUO y también Iniciativa del Pueblo Andaluz. Confiar en Remedios Ramos, que es una mujer feminista, luchadora, que está a pie de calle, que ha sido concejala, tiene conocimiento de causa, conocimiento de la ciudad, está en todos los movimientos sociales y en las luchas reivindicativas por los derechos de las malagueñas y de los malagueños.
Verdes Equo con rosa, que también es maravillosa. Y, hombre, por supuesto, a mí el que más me gusta de la lista es el nuestro, Eduardo tuyo, ¿no? Reina. El tuyo, ¿no? Eduardo Reina, que es un hombre, bueno, de una trayectoria sindical importantísima, además es profesional de la sanidad pública. Y entonces, bueno, pues un equipo para mí bastante bueno. Y como decía, centrarnos en nuestras propuestas, recordar que esta coalición de Izquierdas para Málaga presenta un proyecto alternativo de ciudad, un proyecto basado en el ecologismo, en el feminismo, en un urbanismo sostenible, en una política de barrio vecinal, hacer una política que aparte de cuidar el centro, intente igualar las condiciones de vida urbanísticas, sanitarias y demás de todos los barrios, acabar con esa diferencia de barrio que existe en la ciudad de Málaga. Apuestan por ese pulmón verde, ese bosque verde en Málaga. Recordemos que Málaga es una de las ciudades con más contaminación que existe en nuestro entorno y también invertir en transición energética sostenible, potenciar I+D+I. Recordemos que en Málaga tiene un maravilloso parque tecnológico que tiene que ser utilizado, vendido y explotado convenientemente. Es un pilar fundamental, como yo digo siempre, la diversificación económica, y para eso es fundamental invertir en ese desarrollo que tiene tanto potencial la ciudad de Málaga. Y también nosotros nos gustaría crear una Málaga feminista, una Málaga en la que las mujeres tomen partido de las decisiones que hay, libre de violencia de género y basándose en los conceptos feministas de la empatía, de la igualdad, de la solidaridad, pues escuchar a las vecinas, a los barrios y crear, como yo decía, un ambiente sostenible tanto para la gente como para el medio natural que rodea la ciudad. José Enrique, esa sonrisa, ¿a qué se No, debe? la sonrisa es después de cómo ha vendido ella a su grupo político, que lo ha vendido maravillosamente. Yo empezaría por el final, fíjate. Para la ciudadanía es una vergüenza que a 4 meses de las elecciones ya estén pensando yo en las elecciones, ya estén haciendo todo alrededor de esas elecciones en vez de estar trabajando, que es para lo que se le está pagando. Eso sí es que es una vergüenza. Y pasa en las municipales, en las autonómicas y en las nacionales. Se pierden meses por delante y por detrás porque hay que vender y porque están haciendo. No, mire, en una empresa 4 meses son muchos meses de trabajo. Y aquí ya se está pensando, ya se está actuando, ya se está moviendo todo en base a esas elecciones que tendremos dentro de 4 meses, que no es lógico. Lo lógico ahora es trabajar y no pensar en esos votos. Yo sí pienso que hay que regenerar la política. La política no puede seguir como estamos. No puede entrar un señor con 16, 17 años en política y jubilarse en política, excepto en determinados casos. Pero por la regla general, si analizamos esas listas, son personas que llevan toda la vida viviendo de la política. Eso no es bueno. Eso no es bueno, eso no es sano. Tú tienes que cumplir una etapa política. No estoy hablando de Paco de la Torre, no pensemos que estoy hablando de Paco de la Torre o de algún caso similar, sino de los que lo acompañan. Estamos hartos de verlo, ¿no? Y pasan por todos los cargos, pasan por concejales, por directores de distritos, por diputados, por senadores. Oiga, ¿no se cansa usted? ¿No piensa que hay que regenerar la política, que tiene que entrar savia nueva con ganas de trabajar? Yo creo que hay que regenerarlo. Centrándome un poco en Málaga, pues bueno, estamos viendo que afortunadamente para Paco de la Torre, pues el resto de los partidos le están haciendo la ola porque Ciudadanos, Noelia no lo ha hecho mal, pero sabemos que Ciudadanos es muy difícil que saque un concejal. Vox, pues con el candidato que tienen, yo no lo voy los motivos que hayan tenido para elegirlo, yo sí lo conozco personalmente, de mi etapa como presidente, y es un caso claro de lo que estoy diciendo. Quítate tú que me voy a poner yo. Es un señor que no conoce Málaga, es un señor que no sabe de la idiosincrasia de Málaga, es un señor que lleva 3 o 4 o 5 años, ha estado en Marbella trabajando, ahora está aquí en Málaga, no tiene tal. Dani Pérez, bueno, pues Dani Pérez ya sabemos cuál es su cupo y ahí es donde se va
a estancar. Por eso digo que a Paco de la Torre, el resto de los partidos, al no buscar, como tú bien has dicho antes, un candidato fuerte, un candidato conocido en la provincia, un candidato que sea querido, que sepa de la provincia, en este caso de Málaga capital, poder hacerle sombra a Paco de la Torre, pues será otra vez. Y yo, hombre, Paco de la Torre ha sido un gran alcalde, pero que me digan en las 2 últimas legislaturas qué ha hecho por Málaga, qué ha hecho simplemente. Convertir, con perdón, yo vivo en Málaga hace 42 años. La Málaga de hace 42 años con la de hoy nada que ver, pero ha cambiado. Pero han cambiado todas las provincias, porque Sí, si te vas a pero Valencia... tanto como Málaga. En las 2 últimas legislaturas. Tanto como Ángel, Málaga. en las 2 últimas legislaturas. ¿Qué ha sacado Paco de la Torre de las 2 últimas Pues es legislaturas? la ciudad más pujante de España, es donde más empresas se abren, desde el parque tecnológico, se ha abierto al mar, museos, en Europa hay pocas ciudades que tengan tantos museos, no solamente el de Picasso, no, el de Cánovas ojalá algún día. No consiste en tener museos, consiste en tener museos sostenibles, es decir, Es no podemos tener 6 directores de museo. Es que la vida... El tener por tener no sirve para nada. Es que la vida cotidiana no consiste solo en el gobierno de lo que pensamos que es gobierno, que es la policía municipal o bomberos y las multas. Es que consiste también en que una ciudad sea pujante y se sienta identificada con su propio núcleo. Es decir, nosotros hemos sido siempre la hermana pobre de Sevilla. Ya no somos la hermana pobre de Sevilla de hace muchísimos años. Me incluyo porque viví 20 y tantos años en Madrid, 40 y tantos en Málaga, creo que ya tengo el pasaporte, ¿no? De adopción. Entonces, Málaga capital es una ciudad pujante en España donde de verdad se habla con admiración. ¿Que hay 1.570 defectos que resolver? Por supuesto que los hay, pero están en ese camino. Y desde luego que vienen muy bien todas esas ideas que ha expuesto Rosario, porque muchas las asumo, no digo subsumo, como decía Felipe González, porque es cierto que el medio ambiente hay que progresar enormemente con él, que en la igualdad hay que progresar enormemente, pero eso se va haciendo desde una ciudad que estaba realmente demacrada desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la calidad de vida. Todavía tenemos contaminación y demasiado tráfico, pero bueno, ahí están las inversiones que se han hecho en el metro y en otras cuestiones que Málaga es muy difícil para el metro por el problema de las inundaciones. Comparada con otras ciudades, yo provengo de Madrid, comparadas con otras ciudades, Málaga ha progresado el doble. Solamente conozco un caso en el que quizá, gracias a las célebres Olimpiadas, hubo una ciudad que fue por encima de Málaga en su cambio histórico, que ha sido Barcelona, pero ni Sevilla con la Expo 92. Ni Sevilla, o sea, Málaga es una ciudad, claro, los de otros partidos dirán, pues ojalá venga otro que lo administre de otra manera, lo haga mejor, pero para eso están las elecciones y los ciudadanos. La experiencia, nosotros, yo siendo alcalde, a Paco de la Torre no le decíamos Paco ni el señor de la Torre, le decíamos alcalde. Consideramos que está 3 peldaños por encima de cualquiera de nosotros, es un científico de esto. Y eso es una ventaja. El día que Paco se jubile y no esté, me imagino que le pondrán una calle conveniente como la que tiene Cánovas del Castillo, porque cambió esta ciudad radicalmente. Yo no he dicho lo contrario en ningún momento, fíjate. Yo te he dicho que de las 2 últimas legislaciones, ¿qué se puede sacar? El parque ya estaba hecho, ha ido creciendo, evidentemente. La deuda, que también hay que pagar aunque la gente no sepa cuánto se debe. Málaga estaba tremendamente endeudada. Yo pensé en momentos de mi vida que Málaga no era viable económicamente. Hace 30 años. Y 15. Que ya, entonces me estás dando la razón. En las 2 últimas legislaturas no hablemos de deuda, no hablemos del pasado, hablemos de las 2 últimas legislaturas. Ha reducido la deuda enormemente. Hace 15 años. No. Y cumple con lo que establece el Estado cuando te endeudas un ayuntamiento. Como cualquier otro ayuntamiento debe hacer. El techo de gasto y el endeudamiento, sobre todo durante el COVID, desafortunadamente desapareció dentro de la legislación del Estado. Y vuelve a haber otra vez mucha deuda con proveedores en todos los ayuntamientos y vuelve a haber un techo de gasto que no se respeta y hay un exceso de gasto en determinado tipo de cosas. Pero eso se ve en la calle y se ve en la gente. Yo estaba el otro día mirando cómo funciona la policía local de Málaga. Claro que hay muchas cosas que mejorar, pero tengo una envidia profunda de lo que vi el otro día en la jefatura de policía. Una envidia profunda de cómo hay cosas que no puedo contar porque son cosas obviamente que no se pueden decir, pero tengo una envidia profunda de lo que vi allí.
Entonces, de eso hay que estar orgullosos también, porque la ciudad está más vigilada que nunca, a pesar de que luego hablaremos del incremento de la criminalidad. Ahí llegaremos. ¿Algo más, Rosario, que añadir, Yo es José que no Enrique? estoy- lo que pasa es que he dicho que me voy a centrar en las propuestas y no en la crítica, pero no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Creo que el modelo neoliberal de Málaga, igual que el de otras ciudades, pueblos, embellece el centro de las ciudades, que también se reciben fondos europeos para eso, ¿no? Es decir, los fondos FEDER van en ese sentido, por lo tanto, que menos que utilicen los fondos para lo que tienen que hacerlo. Pero al final ese modelo neoliberal crea sociedades con más desigualdades sociales, con más contaminación, con más problemas de acceso a la vivienda, etcétera. Entonces, yo creo que es que hay que apostar por otro modelo de ciudad. Pero no voy a decir más nada porque me quiero centrar en las propuestas. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, vamos a dejar por el momento la actualidad local para hablar de un tema nacional. Este sábado ha habido una gran manifestación en Madrid contra Pedro Sánchez. Estaba convocada por más de un centenar de colectivos. El principal motivo, pues bueno, pues mostrar la repulsa por la forma de gobernar que está llevando a cabo el país Pedro Sánchez. La deriva política que ha tomado España, como los colectivos convocantes, pues hablaban, ¿no? Decían que los españoles no hemos votado lo que está sucediendo, en referencia, pues bueno, a la política que Pedro Sánchez está llevando a cabo con los independentistas, o el cambio, la reforma de ciertas leyes, o la reforma también, por ejemplo, del Código Penal. Algunos partidos políticos pues han calificado pues esta concentración pues de un acto pues meramente político o electoral, y bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. El Partido Social, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox acudían a la manifestación. Eso sí, de los líderes nacionales, solo Santiago Abascal era el que se dejaba ver por esta manifestación. ¿Cómo habéis visto lo acontecido en Madrid este fin de semana? Y era el turno ahora de Rosario de nuevo. Adelante, Rosario. Bueno, valga por delante que el derecho de manifestación existe en nuestro país, afortunadamente, y entonces, bueno, pues una manifestación respetable por ese derecho que afortunadamente tenemos dentro de los derechos democráticos que nos amparan, pero recordar que también el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno que sale de unas elecciones democráticas y por lo tanto hay que respetarlo. Seamos más o menos críticos con ese gobierno. Yo espero que ese tipo de manifestaciones en contra de un gobierno elegido democráticamente por el pueblo, por determinados sectores que se parecen mucho al trumpismo de Donald Trump en Estados Unidos, o a lo que ha ocurrido en Brasil con Lula y Bolsonaro, pues no pase nada parecido a lo que pasó o ha pasado en estos países cuando, o sí, a finales de este año, en las elecciones nacionales, gana nuevamente pues, un gobierno de carácter progresista. Dicho esto, yo creo, porque tenemos también que compararlo un poco con las encuestas del CIS, ¿no?, que han salido últimamente estos días, yo no sería tan positiva como las encuestas del CIS. Creo que el gobierno va a sufrir un coste electoral por los 4 años que le ha tocado gobernar, que ha tenido muy mala suerte. Es decir, repito, estemos de acuerdo o no con la forma de legislar, a pocos meses de la constitución del gobierno salta la pandemia del COVID, después Filomena, después el volcán de La Palma, después de eso la crisis de Ucrania y de Rusia, y el contexto entonces internacional que le ha tocado ha sido muy complicado, muy difícil. Las crisis derivadas de esos conflictos y problemas internacionales los han sufrido todas las democracias occidentales, principalmente las europeas. Europa ha sido la gran perjudicada de estos conflictos, el de Ucrania porque se desarrolla en nuestro territorio, y del COVID porque frente a China y Estados Unidos, según los estudios geopolíticos, ha sido pues, la zona continental más afectada. Entonces, para mí, repito, estemos o no de acuerdo con las medidas del gobierno, cuando un gobierno afronta una situación internacional dura, hay que ser leal, y eso es ser patriota, respetar las elecciones y los resultados electorales y apoyar al gobierno de una nación teniendo en cuenta que las circunstancias en las que está gobernando son muy duras. Y creo que en ese sentido ha hecho oposición Más País, el partido en el que yo estoy. Es decir, desde Más País, con Íñigo Errejón a la cabeza en el Parlamento, hemos criticado lo que nos parecía mal del gobierno, hemos hecho una crítica siempre constructiva, hemos apoyado cuando
ha habido que apoyar porque ha hecho cosas que era lo que se podía hacer en las circunstancias en las que estábamos, y hemos hecho propuestas muy buenas que sirven para modernizar y ayudar al gobierno en este sentido. Cuando la pandemia del COVID propusimos una serie de medidas parecidas a la del New Deal en Estados Unidos, con Roosevelt, cuando el crash del 29 y demás. Es decir, que hemos estado ahí de una manera leal. Para mí esa es la política responsable y es lo que se debe de hacer. Dicho esto, creo que con las cosas que el gobierno no ha hecho bien, y nosotros hemos sido críticos también, la ciudadanía además, derivado de esas circunstancias difíciles, pues hay una parte que estará descontenta y evidentemente eso yo creo que lo va a pagar el gobierno en los resultados electorales. Y después decir que no me parece tampoco leal ni patriota, pues aprovechar eso como se hizo cuando la Primera Guerra Mundial o cuando el crash del 29 por los movimientos totalitarios que afloraron en Europa en contra de las democracias, como por ejemplo la República de Weimar, que fue atacada por los nazis en Alemania, ¿no? Y dicho esto, yo creo que bueno, dentro de lo que ha podido hacer el gobierno, creo que es mejor, aún así, la respuesta que se ha dado a una crisis a la que se dio, por ejemplo, la crisis del 2007, frente a los ERES del 2007, se han hecho ERTES en plena crisis económica, política y social, se han dado bonos en la gasolinera a los ciudadanos, se ha subido el salario mínimo interprofesional, se ha llegado a acuerdos entre trabajadores, sindicatos y patronal en plena crisis del COVID, se ha dado derecho a las trabajadoras del hogar. Para nosotros, para Más País, hubiese hecho falta más, hacer una reforma fiscal totalmente solidaria, que los patriotas y las patriotas que son tan ricos en España demuestren ese patriotismo en plena crisis pagando los impuestos que le corresponde, que no lo iban a hacer. Eso para nosotros hubiese sido un acto de valentía política. Pero bueno, y después decir que en la manifestación además se aprovechó para catalogar de anticonstitucional a los que no somos de determinados signos políticos. Yo en ese sentido me pongo un poquito más seria porque este tema me indigna mucho. Es decir, las personas, por ejemplo, que queremos una reforma de la Constitución española, y yo lo digo claramente, me da igual el coste político porque yo soy muy clara en ese sentido, que queremos, por ejemplo, una reforma porque somos republicanas, no somos españolas de segunda clase. Porque el republicanismo, ser republicano, es una teoría política que representa las principales democracias occidentales, Estados Unidos, Francia o Alemania. Las reformas constitucionales son algo normal porque son las reformas del derecho. Y no estamos atacando la Constitución. Yo antes he hecho alusión, por ejemplo, al artículo 47 de la vivienda. De hecho, somos después los que salimos a la calle cuando hay gente defendiendo que se cumplan los derechos constitucionales a la vivienda, a la educación pública, a la igualdad, al feminismo. Somos las que salimos. Yo no he visto a ninguno de esos partidos políticos en las manifestaciones con los sanitarios o con los profesores, los que estamos defendiendo que se cumpla esa Constitución, esos artículos que nos protegen, esos partidos no están. Y si hablamos de anticonstitucional, yo vi banderas el sábado con el aguilucho franquista. Esa sí que es una tendencia anticonstitucional y antidemocrática. Es una tendencia fascista de antes del 78. Después, las reformas constitucionales y legales. Yo estudio algunas asignaturas de la carrera de Derecho y el derecho cambia y se adapta a los cambios de la sociedad de manera natural. De hecho, en España siempre han cambiado las constituciones. Yo estoy dando con mis niños de segundo de bachillerato Historia de España y en el siglo XIX español, Estatuto Real del 35, Constitución del 47, Constitución non nata del 56, Constitución democrática del 69, es decir, que las constituciones cambian. ¿Somos las españolas y los españoles los mismos que en el 78? Yo nací ese año, no soy la misma. ¿Podemos opinar? Pues sí, ¿se puede reformar? Tampoco escuché a esas tendencias políticas quejarse cuando Rodríguez Zapatero cambió la Constitución para proteger a los bancos y no a los ciudadanos frente a la crisis económica. ¿De qué estamos hablando? De gente que teme que se cambien ciertos artículos de la Constitución que parece que son intocables porque en España está demonizado el ser republicano o otra serie de tendencias. Pues no, pues somos ciudadanos y españoles y españolas, repito, de primera clase, igual que los demás. Pues Ángel y José Enrique han tomado varias notas. Rosario, yo no sé si, creo que en este tema si te has dado cuenta o no, pero vamos a discrepar. Creo que tienen que contestarte. José Enrique, adelante. Bueno, yo no creo que ser republicano esté endemoniado en España. Se puede ser republicano y no tienen ningún tipo de problema, para empezar por ahí. Lo que sí es curioso, la izquierda se manifiesta cuando, cómo y cuando quiere.
pero cuando lo hace otro que no comulgan con ello, es que no es el leal, no. El mismo derecho que tiene la izquierda a manifestarse en España lo tiene cualquier organización política o no política. Y no por eso se deja de ser leal. Por eso mismo pues yo podría decir que cada vez que la izquierda se lanza a la calle no es leal. No, yo no lo digo. Están en su derecho. Entonces, como es un derecho, vamos a olvidarnos de que yo sí y tú no. Entiendo por ahí. Después todo lo que ha dicho Remedio sobre lo que se ha encontrado, Rosario, sobre lo que se ha encontrado el PSOE, todo ha sido internacional, no ha dicho nada nacional. Sí, he dicho dos cosas, Filomena y el volcán de La Palma. Ya está. Con eso ya hemos arreglado y por eso este debacle económico que tiene España y este sin vivir que tiene España. Es el peor gobierno de la historia española. Algunos históricos del PSOE ya lo han dicho. Cuando los mismos del PSOE lo están diciendo, algo queda ahí. Sí, los de han mentido a sus electores. Han mentido, perdón, yo no te he interrumpido. Han mentido a sus electores, porque el programa, ¿cuántas veces hemos visto al ínclito decir, por 3 veces digo que yo no pacto con etarras, ni con separatistas, ni con no sé qué? Le faltó tiempo para pactar. Ha mentido a sus electores. Ha pactado con todos los enemigos de España. Nadie puede negar que los etarras son enemigos de España y son asesinos. O los separatistas son separatistas, enemigos de España, que no creen en España. Ahora, si es un tío que es separatista y cree en España, que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Lo primero que dicen es que España le roba. Y yo me siento con ellos a hablar. Pues tan sinvergüenza es uno como el otro. Yo tampoco tengo pelo en la lengua. Ha soltado a los violadores. Ha soltado a los terroristas, ha soltado a los golpistas. ¿Quién más va a soltar? Ha pisoteado a los españoles. Nos tuvo, ¿cuántos meses encerrados? Y después resulta que el Estado, los jueces dijeron que era una medida ilegal. Ha pedido perdón. Es decir, que no me vengas con el tema internacional. Sí, el volcán, y el Prestige también influyó en la economía. Bueno, desgraciadamente ha habido un volcán. Ha mentido, habla, cada vez que habla, miente. Tiene una ideología totalista, es decir, cuando no me gusta lo cambio. Cambio la ley de sedición, cambio cualquier ley que beso, decreto ley y para adentro. Eso sí, apoyado con los que no creen en España, con los que tienen las manos llenas de sangre. Actuales, no nos vayamos antiguamente, actuales que han matado y están en el gobierno. Y encima nos dicen cómo tenemos que comportarnos. Esos son asesinos, por mucho que paste este desgobierno, porque esto no es un gobierno, esto es un desgobierno. Podríamos seguir, es decir, que no tengo problema, y lo que refleja el CIF, ya sabemos que Tesano es Tesano, no acierta una. El PSOE lo hace todo bien y el resto todo mal. Y vuelvo a decir, cualquier español, político, no político, de asociación, de fundación, tiene el mismo derecho que la izquierda a manifestarse, que no es un privilegio de la izquierda, es un privilegio de la Constitución. Y si la Constitución hay que cambiarla, se cambia por las causas normales, no con golpes de Estado como lo está haciendo este señor, o pretende hacerlo este señor. ¿Por llamarlo señor? Ángel, te toca si quieres. Ángel, es tu turno, sí. Yo estoy pensando que peor, desde el punto de vista económico, peor que el volcán de La Palma, muy restringido en la Isla Bonita, y peor que Ucrania, muy terriblemente restringido en el este de Europa, fue el problema económico que tuvimos allá por el 2011 con los stock auctions de norteamericanos y con Lehman Brothers, que quebró y que llevó al mundo a una crisis parecida a la de 1929. Yo me acuerdo de las medidas tremendas que hubo que tomar en los ayuntamientos para pagar deuda, para no gastar más, para no contratar más funcionarios, de los cuales se adolece mucho, sobre todo en el sector policía, en el sector medicina. Y mala suerte era cuando no se podía tener un déficit superior al 3% del Producto Interior Bruto. Dios sabe qué déficit tendremos ahora, pero lo que sí sabemos es cuánto debemos los españoles todos a los que nos prestan el dinero para poder pagar todos los gastos a los que nos enfrentamos a diario. 1.500.000 millones de euros. 1 billón con B y 500.000 millones. Eso significa que cada español recién nacido
al español de 100 y pico años debemos 33.000 euros, todos y cada uno. ¿Qué va a pasar cuando nos pidan que paguemos la deuda? ¿Nos acordamos de la célebre prima de riesgo? No se habla de la prima de riesgo porque da miedo. Es decir, hoy el coste de la deuda, a medida que están subiendo los tipos de interés, el coste de los intereses puede ser un factor del gasto más importante que tenga el país por encima del armamentístico o por encima del social, del pago de las pensiones. Eso mala suerte, el tener que cumplir con el 3% y que después venga alguien y dilapide. Por cierto, no es dilapidar en subir el salario mínimo interprofesional. Ha demostrado que es un éxito, con sus matizaciones, pero lo es. Mientras más dinero hay en las clases menos pudientes, mejor funcionan los negocios. Y se ha demostrado que eso ha sido un buen remedio. Pero luego los 200, te doy 400 euros para que juegues a la Play, te doy 200 euros para no sé qué, y resulta que la abuela que se quedó viuda cobra 450. Es que me parece un poco bellaco porque es populista. A mí, si alguien se me parece en España hoy a Donald Trump, es Pedro Sánchez. Hay un libro por ahí de Vicente Vallés, el presentador del telediario, la segunda edición de Antena 3, que se llama Operación Kazán. Ese libro es muy curioso, porque está muy bien escrito por un periodista interesante. Si leéis el libro, ¿quién era realmente ese personaje ruso que se quería poner como presidente de los Estados Unidos? ¿No era Donald Trump? ¿Cómo han querido domeñar al mundo? ¿Esta guerra de Ucrania realmente qué justifica? ¿De verdad los rusos no lo pudieron aplastar en los 15 primeros días? ¿O es que las ventas de armas y los intereses económicos de otro tipo, mientras estamos de guerra en Ucrania, no estamos haciendo otras cosas en otro sitio? ¿Qué le interesa a todo esto? En cuanto hablando ya de los españoles, claro que la monarquía es un sistema obsoleto de gobierno. No tiene sentido. Pero dicho esto, la monarquía representa lo mismo que el presidente de la República, un símbolo. Veamos al presidente alemán. ¿Quién sabe quién es el presidente de la República Federal Alemana? ¿O quién es el de Italia? Sabemos quién es el jefe del gobierno, pero no el presidente, porque es un símbolo. Entonces, tener un profesional como Felipe VI en estos momentos, creo que, ¿qué cambiaría en mi vida si en lugar de a Felipe VI tuviera un presidente de la República? Y que el presidente, con Felipe VI algunos le pueden tener manía porque resulta que la sangre azul, que resulta que proviene de los Borbones o de quien provenga. Pero ¿qué pasaría si el presidente fuera Zapatero? ¿Y qué pasaría si fuera Aznar? ¿Estaríamos los españoles menos divididos o estaríamos más divididos? Es decir, la división política tiene que llegar también a la representación de la jefatura del Estado. Con esto no justifico la monarquía, yo pienso que es obsoleto, que ojalá yo no lo vea, pero que ya hemos tenido esa experiencia de la que empezó Estanislao Figueras, que por cierto al dimitirse dijo una frase célebre, ¿no? cuando se fue a París. No la voy a repetir aquí ahora porque es malsonante, pero me encanta esa frase porque efectivamente nos define un poco a cómo se siente alguien que gobierna a los españoles, ¿no? El régimen parlamentario es superior al jefe del Estado. ¿Qué nos trajo Zapatero y qué es lo que ha despertado Pedro Sánchez? A Franco. Franco estaba muerto y enterrado. ¿Quién se acordaba ya de los jóvenes de hoy? ¿Quién sabe qué? Si cuando Franco se murió yo tenía 22 años, ya me había olvidado de él. Ya me había olvidado de él. Había memes y lo que había en los años 70 de un pobre señor anciano de que ya no regía ni gobernaba porque eran los burócratas. No nos olvidemos de los López Rodó, los López Bravo y todos los tecnócratas, el propio Fraga, que hicieron recorrer a España desde los 50 y tantos, que es cuando acaba el régimen en sí, a caer en manos del Opus y de los burócratas, de los tecnócratas, a crecer a un ritmo que no había crecido en todo el mundo nadie. Se convirtió España en la 10ª potencia industrial del mundo, viniendo de ser un país medieval. No justifico a Franco para nada, pero Franco, si alguien le ha resucitado, fue el zapaterismo y seguido. ¿Con qué objeto? Con el objeto de demostrar que España no es un país, sino que somos países de países en los que en determinadas zonas de España escupen a los símbolos del resto del país, o que prohíban hablar en español castellano. Yo no digo catalán, yo digo español catalán, y no digo vasco, digo español vasco, son idiomas españoles, lo mismo que el castellano es un idioma español, ¿no? En Andalucía tenemos un habla castellana, que es del español castellano, con habla andaluza, bendito sea, ¿no?
Pero aquí, si alguien habla en catalán cuando viene, y hay muchos catalanes que pasan aquí las vacaciones, y hay muchos vascos, alguien les dice algo cuando hablan en catalán, pero no es lo mismo cuando uno habla con acento andaluz en determinadas zonas de Cataluña. Y conozco muy bien la zona de Gerona. Decía Girona, pero ya no lo voy a decir nunca más. Ahora se llama Gerona para mí, porque yo soy castellano hablante. Y esto es lo que ha pasado, que por conseguir el poder, por conseguir un poquito de poder, me he vendido a rufián, me he vendido a esta gente que dice que con esto de la amnistía y que ha habido en el país catalán, en Cataluña, por el tema de la sedición, que nada ha terminado ahí, que realmente todo está por empezar. Bueno, pues a lo mejor tenemos que hacer un referéndum, pero lo permite la Constitución, pero de todos los españoles. Igual nos convencen. Yo desde el punto de vista político, ahora hablando ya desde el punto de vista del partido en el que participo, el PSOE en España, sin Cataluña, no se comería un colín, porque es que el centro derecha tiene que resolver 50 y tantos diputados que prácticamente no consiguen, excepto cuando Ciudadanos ganó las elecciones. Por cierto, ojo con Cataluña cuando se habla de ellos como no españoles. Hace unos años, no tantos, ganó Ciudadanos las elecciones en las autonómicas y las siguientes las ha ganado el Partido Socialista Obrero Español, no catalán, el español. Entonces, no distorsionemos las cosas. Pero lo que sí distorsiona es que Sánchez, para conseguir siendo presidente de un gobierno, cada día es más débil con aquellos que les dan un voto para obtener unos beneficios que quizá no representen al 51% de la población. Y ese es el problema. Está troceando España y sobre todo nos está troceando desde el punto de vista de la bipolarización. Realmente la España de los 70, de los 80, de los 90, nosotros estábamos así de bipolarizados, nos odiábamos tanto. ¿Nos están enfrentando? Nos odiábamos tanto los unos a los otros. Yo es que no quiero odiar a nadie, porque los años que me queden de vida, que ya no son muchos, cada día que pasa es uno menos, yo no tengo por qué odiar a nadie porque piense como piense. Lo único que pido es que respete mi ideología, mi forma de pensar y mi nacionalidad, del mismo modo que yo respeto la suya. Si eres minoritario, y esta es lo que te obliga a la democracia, es que las mayorías mandan. Que es mayoría para el gobierno de España que unos señores que dicen que no son españoles y que queman la bandera española y que insultan al rey y que me insultan a mí si hablo castellano en Barcelona, donde trabajé tantos años. Es que me parece mentira ir a un sitio donde yo he trabajado, donde he vivido y que he querido tanto y no poder hablar en mi idioma en voz alta. Tengo que hablar en alemán con mi mujer para que no me digan algo en determinados aspectos, en determinados momentos. Es una pena. Y eso no lo han hecho solo los catalanes, sino quien se lo ha permitido. Un niño no puede estudiar. Unos niños que ponen la bandera española porque juega España no sé qué partido de fútbol, que me da igual el mundial, y los expulsan del colegio. ¿Pero dónde estamos? ¿Franco hacía eso? Yo viví en la época de Franco. ¿Algo más, José Enrique Rosario, de este bueno, asunto? Yo muchísimo. Pero bueno, no me voy a... Algo breve, para que dé tiempo a otro tema. Algo breve. No me voy a entrar mucho en los compañeros porque está claro que tenemos posturas muy diferentes y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Pero bueno, recordar que sí, ¿no? Que desgraciadamente España sigue habiendo mucha división y que Franco sigue presente, desgraciadamente, y repito, que vamos, que yo no soy ni socialista ni estoy con Pedro Sánchez, pero vamos, que si se aprueba una ley de memoria democrática para borrar precisamente esa herencia franquista, los que votan en contra y les encanta que los símbolos de Franco estén en nuestras ciudades son las corrientes que precisamente después dicen que son constitucionales. Después decir que es muy peligroso meterle miedo a la ciudadanía sobre la política, porque eso lleva a las dictaduras. La política hace lo que puede con lo que tiene y además manipular el juego democrático que existe en España con argumentos que son irreales son también muy peligrosos. Recordemos que cuando un partido político quiere gobernar y no tiene mayoría absoluta, se ve condenado a llegar a acuerdos con las fuerzas presentes en el Parlamento. Nos guste o no, fue precisamente también, por ejemplo, Aznar, cuando no tuvo la mayoría absoluta, que tenía que llegar a acuerdos con los catalanes y con los partidos vascos, nos gusten o no. Recordar además que España es un Estado autonómico, reconociendo esa diversidad y que lo que no podemos hacer es fomentar la confrontación. Hay grupos políticos y partidos, como lo están haciendo y lo hicieron en la manifestación del sábado, que yo he dicho que es legítima porque existe el derecho de manifestación, lo que hacen es azuzar el conflicto
constante, cualquier elemento para confrontarnos. Y son ellos los que hacen eso. Entonces, no manipulemos, es que hay que llegar a acuerdos parlamentarios, nos guste o no, con los otros grupos que hay en el Parlamento. Y últimamente hay mucho enfrentamiento por esa circunstancia. Y solamente termino que es verdad que España y el gobierno español, nos guste o no, y yo, repito, no soy del gobierno, pero una política responsable es decirle: ¿en qué necesitas que eres el gobierno legítimo de los españoles? Estás haciendo mal esto y nosotros hacemos propuestas. Más país en el Parlamento. Propuesta de la reforma laboral que fue admitida por el Ministerio de Trabajo y ha hecho cambios puntuales que benefician a las españolas y a los españoles, a todas. 32 horas semanales, un hito revolucionario que ya está poniendo en práctica el Ministerio de Trabajo y de Hacienda, proyectos piloto con determinadas empresas. Inversión en la salud mental, en la política de vivienda, en el feminismo y en la transición energética sostenible. En eso, en algunas cosas nos han hecho caso, en otras no. Por ejemplo, decir que debido a la crisis con Ucrania y con Rusia que estamos sufriendo últimamente y al encarecimiento de los combustibles de las energías, España ha sido últimamente, en estas últimas semanas, que menos ha sufrido esa subida respecto a otros países europeos, junto con Portugal, gracias a los aerogeneradores del estrecho y a los vientos que han soplado. Por lo tanto, nosotras seguimos proponiendo al Gobierno democráticamente elegido por los españoles, en una actitud responsable, patriota y constitucionalista, que siga invirtiendo en la transformación verde y energética sostenible, que es lo que hará mejorar el país para todas y para todos. Quedan 6 o 7 minutos de programa nada más, pero si queréis añadir algo, si no, otro tema rápidamente. A Ángel, sí. decir, hombre, a lo mejor habría que cambiar el sistema de cómputos de votos a nivel nacional. Por ejemplo. ¿Eh? Yo, en cuanto a los votos, que no lo conseguimos cuando lo pudo hacer con mayoría absoluta Rajoy, y no lo hizo, ahora ya no se podrá nunca. Yo quiero puntualizar dos cosas. Trabajando menos se pagará la deuda de 1.500.000 millones. Es decir, si ahora estamos en 30 y tantas horas, si no contamos los asuntos propios y las bajas por enfermedad de los lunes y de los viernes, ¿habéis leído cuánta gente falta trabajar diariamente en España? 1,5 millones de personas. 1,5 millones, 1,5 millones a veces. Trabajando menos, trabajando 32 horas, ¿vamos a producir lo suficiente para pagar la deuda de 1.500.000 millones? No sé. Y no acusemos a los trabajadores de la culpa de la crisis. Yo miro la empresa de mi mujer y cuando le bajen a 32 horas, ella cerrará. Hay que modernizarse. Porque ella no va a trabajar por lo que no hagan sus trabajadores. Y luego hay una cosa que, para defender a Zapatero, que me cae bien. Zapatero no rescató a los bancos. Los bancos tienen algo que se llama coeficiente de caja. Por cada euro que entra en un banco, el banco... la Constitución para que se lo hiciera, él no, precisamente no podía. Lo hicieron los partidos que tenían una mayoría democrática suficiente y lo cambiaron, porque si la mayoría actual democrática, la mayoría actual es suficientemente democrática, la mayoría que tenían el PP y el PSOE era también igual de legítima y de democrática. Pero coeficiente de caja, porque aquí hay que hablar de números. Por cada euro que tiene un banco físico, puede prestar hasta 9. Si los señores que tienen que pagar créditos y tienen que pagar hipotecas no las pagan, resulta que los bancos quiebran. ¿Qué hizo el Estado? Proteger el dinero de los ahorradores en los bancos que no podían hacer frente. Hay una película, Qué bello es vivir, ahí se entiende. Es que yo tengo todo invertido, nadie me puede pedir que devuelva porque no se podía. Y protegieron a los ahorradores. Miles de trabajadoras y trabajadores a la calle, la gente perdía sus casas y la gente se suicidaba porque no podía echar para adelante y vivir. Y encima eso es en la película Qué bello es vivir. Decían que la culpa la tenían esos sufridores, esas españolas y españoles, por vivir por encima de sus posibilidades cuando lo único que querían era trabajar y comprarse un piso. Eso fue en el crack del 29. El problema de los bancos aquí se suscitó cuando dejaron muchísima gente de hacer frente a sus obligaciones por los préstamos que les habían dado. ¿Que no lo tenían que haber dado los bancos? Probablemente. Pero una vez que te han dado el crédito y te compras una casa, la cosa no es tuya, es tuya y del banco. Y de los ahorradores que le han dado dinero al banco para que te lo presten. Los intereses neoliberales de los grandes poderes económicos y otra gente. Las cajas funcionaban muy bien hasta que entraron los políticos. En el momento que entraron los políticos se fueron al garete y costó dinero. ¿De eso no hablamos? Está claro que algunos partidos políticos defienden a los poderes fácticos y económicos y otros defendemos a la ciudadanía y a la gente. Está clarísimo. Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo. Han quedado algunos temas en el tintero porque sabréis que se han cumplido 4 años desde que Juanma Moreno llegase a la Junta de Andalucía. Me hubiese gustado hablarlo también con vosotros. Y un tema interesante que Ángel hacía también antes referencia, el tema de la seguridad,
porque han aumentado un 25% los delitos en nuestra provincia en el último trimestre. Pero Norma, no nos ha dado tiempo. En el último punto nos hemos enrollado. En el último punto, pero bueno, siempre un placer escucharos, Ángel, muchísimas gracias. José Enrique, gracias también a ti, y también Rosario, por supuesto, Muchísimas gracias a muchísimas vosotros y a mis gracias compañeros por el debate. por vuestra participación a los tres. Ya saben, estos temas, si siguen de actualidad, pues aquí cada lunes tienen una cita con nosotros a las 6 de la tarde en directo. Trataremos, como les digo, estos temas si siguen de actualidad o si no, todo lo que acontezca. Nosotros nos despedimos, lo hacemos con una recomendación. Ya les hablaba yo antes de nuestra plataforma Zappit, pues sepan que allí también en Zappit tienen a su disposición el canal AMC Brick. Les recomiendo en esta ocasión que no se pierdan Los Hombres de las Montañas, cada lunes a partir de las 10 de la noche. Con esta recomendación nos despedimos, pero sigan por supuesto disfrutando de nuestra programación en directo. Gracias por su compañía. Han vuelto más duros, más peludos, más bestias. Mountain Man, estreno lunes 23, solo en Break.